Bienvenidos nuevamente, amantes de las series animadas. Como siempre, si están disfrutando de sus ricos alimentos, déjenme desearles un muy buen provecho. Y si no, vayan por su botana favorita y pónganse cómodos. También quiero agradecerles porque gracias a todos sus hypes lograron impulsar el video anterior hasta el top 100 de los videos más hypeados de YouTube. Ahora tenemos un nuevo reto, superar esa marca. Así que revienten ese botón de like, hypeen este video y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Sin más que decir, empecemos. Una multitud persigue desesperadamente a Clarence por el bosque. En medio del caos, un enorme tronco cae por un acantilado y Clarence sale volando por los aires. Justo antes de descubrir cómo terminó metido en semejante problema, la historia se detiene y Bucky O'Neill aparece frente a una chimenea dispuesta a contarnos cómo comenzó todo. Horas antes, Clarence estaba llorando en la casa del árbol por el cerdo que cada año es perseguido durante la tradicional carrera del cerdo engrasado. Jeff intenta consolarlo diciendo que probablemente los cerdos ni siquiera tienen sentimientos, pero eso solo consigue hacerlo llorar todavía más. Buscando una solución, Jeff bromea con que podrían disfrazar a Clarence de cerdo para que todos lo persigan a él. El problema es que Clarence y Sumo se toman la idea completamente en serio y salen corriendo antes de escuchar que solo era una broma. Los tres entran al establo donde el cerdo duerme dentro de un carro e intentan sacarlo sin éxito. Sumo termina entrando y provoca que el cerdo salte, se golpee contra un barril y quede inconsciente. Aprovechando la oportunidad se lo llevan hasta la casa del árbol, donde intentan subirla con una cuerda, pero terminan dejándola caer directamente sobre Jeff. Con el reemplazo asegurado, Sumo cubre a Clarence de grasa, le coloca orejas y una cola de cerdo y lo mete en el carro. Esa noche, Cutter y Sebas observan al supuesto cerdo y aseguran que este año será mucho más fácil atraparlo por lo grande que se ve. A la mañana siguiente comienza la carrera. Donna Joe Dudley presenta el evento y manda a engrasar todavía más al supuesto cerdo. Clarence espera dentro del carro hasta que se abren las puertas y descubre a una multitud corriendo directamente hacia él. Clarence huye mientras todos intentan atraparlo. Consigue esquivarlos durante un buen rato, salta la cerca y la persecución continúa fuera del corral. Jeff observa todo desde la casa del árbol y le recuerda al cerdo la suerte que tiene de no estar ahí abajo. Pero el cerdo despierta, intenta escapar y Jeff termina sujetándose de la cuerda mientras parte de la casa del árbol se viene abajo. En el bosque, Clarence se esconde dentro de un enorme tronco y consigue encontrarse con Sumo. Cutter y Sebas también aparecen, y aunque Clarence intenta explicarles que todo es un malentendido, ellos simplemente creen que acaban de descubrir un cerdo parlante. Sumo entra para ayudarlo, pero el tronco comienza a rodar colina abajo hasta caer por un acantilado. Clarence sale disparado y aterriza directamente en un charco. El agua elimina toda la grasa. Y finalmente todos descubren que estuvieron persiguiendo a Clarence. Furiosos comienzan a exigir al verdadero cerdo, quien aparece corriendo en ese preciso momento con Jeff aferrado a ella. La multitud cambia inmediatamente de objetivo y regresa persiguiendo al cerdo hasta el corral. Donna Joe observa la llegada y para sorpresa de todos declara ganador a Jeff. Los participantes protestan porque técnicamente parece que el cerdo fue quien atrapó a Jeff. Alguien lanza un barril, comienza una pelea y en cuestión de segundos todo el evento se convierte en un desastre. Clarence entiende que es momento de marcharse junto a Jeff, Sumo y el cerdo, mientras el caos continúa creciendo hasta requerir la llegada de la policía y bomberos. Y justo cuando parece que la historia todavía puede ponerse peor, Bucky O'Neill deja de contarla y le dice a Damian que definitivamente no puede mostrarles esa parte a los niños. El sentimiento que tiene Clarence es bastante acertado. A primera vista parece cruel que un grupo de personas persiga a una cerda anciana solamente por diversión. Incluso intenta hacer que Jeff se ponga en su lugar preguntándole cómo se sentiría si un montón de personas lo persiguieran. Clarence está empatizando con Butterscotch. Y sinceramente, viendo únicamente esa parte de la historia, es bastante fácil darle la razón. Pero cuando tenemos toda la información, la situación cambia bastante. Butterscotch podríamos decir que es casi una celebridad dentro de esa tradición de Averdale. Tiene su propio carrito con su nombre, parece ser la misma cerda utilizada año tras año, y fuera de este único evento anual, aparentemente lleva una vida bastante tranquila. Tampoco existe un premio que implique quedarse con ella, cocinarla o hacerle daño. Y hay otro detalle importante. Aparentemente quienes persiguen inicialmente a Butterscotch son niños y adolescentes dentro de un pequeño corral. Los adultos solamente entran en la persecución cuando Clarence rompe completamente la dinámica original, salta la cerca y huye hacia el bosque. Esto no significa que Butterscotch necesariamente disfrute ser perseguida. La verdad es que no podemos saberlo. Clarence tiene razón al preocuparse por ella.
especialmente siendo una cerda anciana. El problema es que convierte inmediatamente esa preocupación en una conclusión. Si a él le parecería aterrador ser perseguido, asume que Butterscotch necesariamente debe experimentar la situación de la misma manera. Por eso, con todo el contexto, es imposible no pensar que estamos frente a otra de las clásicas exageraciones de Clarence. Para nosotros, esta tradición inicialmente puede parecer bastante extraña, mientras que absolutamente nadie en Aberdeen parece cuestionarla. Y esto ocurre mucho en la vida real. Cuando una práctica se repite durante suficiente tiempo dentro de una comunidad, puede convertirse simplemente en parte de lo normal. Ya no necesita explicarse cada año porque todos conocen las reglas, participan y entienden lo que representa. Clarence es prácticamente el único que observa la carrera desde afuera de esa normalidad. Todos ven una tradición. Él solamente ve una cerda anciana siendo perseguida. Pero aquí, el capítulo da un giro bastante irónico, porque intentando proteger a Butterscotch, Clarence termina rompiendo precisamente los límites que mantenían controlada la tradición. Cuando Clarence salta la cerca, la persecución abandona el corral. Los adultos comienzan a participar, y esa pequeña carrera termina convirtiéndose en un enorme evento colectivo. Y aquí aparece algo bastante interesante que Emil Durkheim llamaba efervescencia colectiva. Cuando muchas personas participan juntas en una celebración, ritual, concierto o incluso un partido de fútbol, puede generarse una especie de energía compartida. La emoción deja de sentirse únicamente de manera individual porque todos están gritando, corriendo y reaccionando juntos. Esto nos ayuda a entender mejor la transformación de esta carrera. Al principio tenemos niños persiguiendo a Butterscotch dentro de un espacio limitado. Al final tenemos niños y adultos corriendo por el bosque, gritando, compitiendo y completamente absorbidos por el evento. Clarence quería evitar que aquella celebración terminara siendo cruel con Butterscotch, pero su intervención ayuda indirectamente a convertirla en algo mucho peor. Cuando finalmente aparece la verdadera cerda, ahora sí, absolutamente todos comienzan a perseguirla. Y aquello escala todavía más. Jeff es declarado ganador, la multitud protesta, alguien lanza un barril, y todo termina convertido en un disturbio tan violento que llegan policías y bomberos. Incluso Bucky O'Neill deja de contar la historia porque lo que ocurrió después aparentemente fue demasiado fuerte para mostrárselo a los niños. Clarence probablemente exageró el peligro inicial, pero terminó presenciando cómo una tradición aparentemente controlada se convertía exactamente en aquello que temía. Clarence tenía razón al sentir empatía por Butterscotch, pero empatizar con alguien no significa necesariamente comprender por completo su situación. A veces necesitamos conocer todo el contexto antes de decidir que alguien necesita ser salvado. La señorita Baker está dando una clase de geografía, mientras Clarence no deja de jugar con una de sus tarjetas. Lo hace tantas veces que termina agotando su paciencia y es enviado directamente al salón de castigo. Al llegar encuentra a Belson, quien también acaba de ser castigado, y a Percy, que aparentemente terminó ahí por llorar demasiado. Los tres deberán pasar el resto del tiempo aburridos bajo la vigilancia del señor Reese, pero Belson tiene otros planes. Le entrega una rosquilla y después de comerla, Reese termina completamente dormido. Con el maestro fuera de acción, Belson aprovecha para sacar su videojuego, mientras Clarence y Percy comienzan a explorar el lugar hasta descubrir una gran cantidad de juguetes. Lo que debía ser un castigo termina convirtiéndose en un momento bastante divertido. Clarence disfruta tanto la experiencia que al día siguiente provoca que vuelvan a castigarlo únicamente para regresar. Esta vez no se conforman con ser unos cuantos y comienzan a invitar a más niños. Mientras exploran el salón también descubren una especie de gabinete secreto llena todavía de más juguetes, convirtiendo poco a poco el salón de castigo en un lugar donde todos quieren estar. Jeff termina descubriendo lo que está ocurriendo y llega dispuesto a contarle todo a un adulto. Sin embargo, Maléfica consigue convencerlo de guardar el secreto, y Jeff no tarda demasiado en olvidarse de sus intenciones para unirse también a la diversión. Al terminar la hora de castigo, Jeff lleva todavía las cosas más lejos, y propone organizar una auténtica fiesta en el salón el día siguiente. La idea recibe inmediatamente el apoyo de todos. Cuando llega el momento, Clarence es el último en aparecer y encuentra el salón completamente transformado. Todos están disfrazados, jugando y disfrutando de la fiesta, aunque Clarence parece ser el único que no termina de sentirse cómodo con todo aquello. Jeff le había pedido un favor, organizar los juguetes para mantener cierto orden. Clarence intenta cumplirlo, pero cuando llega el momento de escoger con cuál quiere jugar, tarda demasiado en decidirse. Los demás niños pierden la paciencia, rompen todo el orden que había preparado y se abalanzan sobre los juguetes. Clarence queda completamente abrumado por la situación y termina subiéndose encima de un mueble mientras observa a todos pelear por conseguir algo que jugar. En ese momento Jeff anuncia que tiene preparada una sorpresa especial y consigue nuevamente la atención de todos. Mientras esperan descubrir de qué se trata, Clarence nota algo extraño.
Una esquina de papel utilizado para cubrir las ventanas se ha despegado. Clarence se acerca, mira hacia afuera y descubre que es un día increíble. El sol está brillando y el patio de juegos está completamente disponible. Así que propone algo mucho más sencillo, salir a jugar, pero nadie quiere acompañarlo. Clarence decide salir solo mientras Jeff finalmente revela su gran sorpresa. Una enorme estatua de sí mismo construida con bloques. Jeff esperaba impresionar a todos, pero la reacción está muy lejos de lo que imaginaba. Prácticamente a nadie le interesa. Entonces los niños miran hacia afuera, ven a Clarence divirtiéndose en el patio y uno tras otro abandonan la fiesta para salir a jugar con él. Jeff comienza a ponerse nervioso al ver cómo todo lo que había organizado se desmorona. Intentando recuperar la atención, comienza a jugar con la carta de humor negro, pero termina provocando que se incendie. El fuego activa el sistema contra incendios y el salón de castigo termina completamente empapado. Todo el desastre finalmente consigue despertar al señor Reese, quien descubre lo que ocurrió y decide quitarle a Jeff su banda de monitor de pasillo, terminando así con aquella fiesta que convirtió el salón de castigo en el lugar más divertido de toda la escuela. Si no está roto, no lo arregles. Es una frase bastante popular que recordé al ver este episodio. Clarence descubre un lugar perfecto para divertirse, y fiel a su estilo, termina invitando a más niños que al igual que él, solo querían disfrutar de la experiencia. La llegada de Jeff termina arruinando todo al intentar hacer todavía más divertido algo que ya funcionaba perfectamente. Y ambos representan dos maneras completamente diferentes de enfrentarnos a las cosas. Clarence se acerca bastante a una idea presente en el taoísmo conocida como Tsiran, que podemos entender como la naturalidad o aquello que surge por sí mismo, sin necesidad de forzarlo constantemente. Eso representa bastante bien a Clarence durante todo el episodio. Él nunca planeó crear el lugar más divertido de la escuela. Encontró unos juguetes, comenzó a jugar, Percy se unió y poco a poco llegaron más niños. Nadie necesitó establecer cómo debían divertirse porque todo surgió de manera natural. Clarence no intenta controlar la experiencia, la vive. Jeff funciona prácticamente de la manera contraria. Cuando descubre que todos se están divirtiendo, inmediatamente comienza a pensar cómo podría hacerlo todavía mejor. Y aquí podemos hablar de la racionalización, una idea muy relacionada con intentar volver nuestras actividades cada vez más organizadas, calculadas y eficientes. Algo que por supuesto no tiene nada de malo. El problema aparece cuando llevamos esa lógica demasiado lejos. Jeff ve una experiencia espontánea y comienza a introducir estructura. Organiza una fiesta, quiere mantener los juguetes perfectamente ordenados, cubre las ventanas y prepara una enorme sorpresa. Todo tiene que estar planeado. Todo tiene que salir perfectamente. Y mientras Jeff agrega cada vez más cosas para garantizar que todos se diviertan, consigue exactamente lo contrario. Hasta su enorme estatua termina demostrando cuánto se alejó de aquello que inicialmente hacía especial al lugar. Ya no se trata de varios niños encontrando juntos algo que hacer. Ahora todos están participando dentro de la experiencia que Jeff diseñó para ellos. Clarence rompe esa dinámica de la manera más sencilla posible. Observa que afuera hace un bonito día y decide salir. No prepara absolutamente nada, solo sale a jugar. Y termina siendo suficiente para que los demás abandonen todo lo que Jeff había preparado y lo sigan. Ahí tenemos perfectamente representadas ambas formas de actuar. Clarence deja espacio para que las cosas sucedan. Jeff necesita intervenir para hacerlas mejores. Y creo que todos hemos sido Jeff alguna vez. Encontramos algo que funciona y comenzamos a optimizarlo. Un pasatiempo ahora necesita objetivos. Una reunión entre amigos necesita un plan perfecto. Un momento especial necesita ser todavía más especial. Y sin darnos cuenta podemos terminar convirtiendo algo que disfrutábamos en otra cosa que debemos administrar. Clarence, como tantas veces ocurre en esta serie, encuentra una solución mucho más sencilla. No todo necesita mejorarse, no todo necesita organizarse. Y algunas experiencias funcionan precisamente porque nadie está intentando convertirlas en algo más grande. Jeff quiso mejorar algo que no estaba roto. Clarence solamente dejó que las cosas sucedieran. Las clases finalmente terminan y todos los niños salen emocionados de la escuela para disfrutar de las vacaciones de verano. Clarence, Jeff y Sumo hablan sobre sus planes. Sumo quiere ir al estanque de Averdale a atrapar sanguijuelas. Jeff pasará su tiempo frente a la computadora. Y Clarence ayudará a su madre en la estética donde trabaja. A la mañana siguiente, Mary abre la estética acompañada de Clarence, quien queda fascinado con absolutamente todo. Después de escucharlo sorprenderse una y otra vez, Mary termina dándole una revista y le pide que se siente mientras ella comienza a trabajar. El lugar rápidamente se llena de clientes. Clarence termina todas las revistas y aburrido comienza a buscar formas de ayudar.
Primero contesta el teléfono sin permiso y después intenta depilar a un cliente arrancándole con cinta parte del vello de la pierna. Mary decide que será mucho más seguro ponerlo a barrer. Clarence reúne todo el cabello del suelo en una enorme montaña y Mary le pide llevar la basura afuera. Pero en lugar de tirar el cabello, Clarence tiene una mejor idea. Le agrega champú verde y comienza a moldearlo hasta crear una extraña escultura. En ese momento llega un motociclista con apenas un pequeño mechón rojo sobre la cabeza. Nadie sabe exactamente qué corte quiere porque prácticamente se comunica haciendo sonidos de motocicleta. Pero Mary entiende perfectamente la situación. Recorta cuidadosamente su poco cabello y conserva el mechón. El hombre queda encantado y Clarence se siente orgulloso de su madre. La tranquilidad dura poco. Un vehículo motorizado se acerca a la entrada y todos reconocen inmediatamente a Sandy, una cliente extremadamente exigente que trata bastante mal a los trabajadores. Clarence no entiende por qué todos son tan amables con alguien que constantemente los desprecia. Mientras, Mary simplemente intenta mantener la situación bajo control. Y aquello se repite durante todo el verano. Sandy regresa una y otra vez siendo cada vez más insoportable. Hasta que un día especialmente caluroso, todos están agotados limpiando sus desastres. Clarence recibe un poco de chili de Willy, un vendedor que acaba de llegar, pero Sandy entra violentamente, lo derriba junto con su carrito y hasta pasa con su vehículo por encima de Kevin, quien finalmente se cansa y abandona la estética. Sandy presenta un cupón asegurando que tiene un champú gratis, aunque en realidad pertenece a un restaurante. Mary intenta explicárselo, pero Sandy señala el letrero que dice "El cliente siempre tiene la razón", y consigue nuevamente lo que quiere. No solo exige utilizar el espejo más grande, también pide específicamente el champú verde. Clarence sabe perfectamente dónde está. Todo terminó formando parte de su enorme escultura de cabello. Clarence intenta explicárselo a Mary, pero ella está demasiado ocupada buscando el champú. Desesperado, Clarence sale y habla con la escultura, en busca de una solución. Dentro de la estética, Sandy pide escuchar su canción favorita y termina quedándose dormida. Clarence aprovecha la oportunidad, entra cargando una enorme bola de cabello cubierta de champú verde y la deja caer directamente sobre su cabeza. Sandy despierta furiosa y se lanza contra Clarence, pero él consigue esquivarla. Ella pierde el control de su vehículo y comienza a recorrer la estética, chocando contra todo a su paso. Chad abre la puerta para descubrir qué ocurre justo cuando Sandy sale disparada del lugar. Clarence está convencido de que acaba de meterse en el peor problema de su vida, hasta que Mary y los demás comienzan a reírse y él termina uniéndose. Después de aquello, Clarence ya no pudo volver a trabajar dentro de la estética y terminó acompañando a Chad para hacer publicidad afuera. El motociclista regresó acompañado de varios amigos y para alegría de todos, Sandy nunca volvió. Aunque Kevin sí regresó, solamente para descubrir horrorizado todas las esculturas de cabello que Clarence había dejado acumuladas detrás de la estética. Sandy es un personaje creado para ser desagradable en prácticamente todos los aspectos, y esto no quiere decir que nuestra apariencia determine cómo vamos a comportarnos. El contraste perfecto es el motociclista, que al igual que Sandy tiene un diseño bastante extraño que inicialmente intimida a todos, pero termina siendo una persona agradable. Tanto es así que después del increíble trabajo de Mary no solamente queda satisfecho, sino que regresa acompañado de varios amigos para recomendar la estética. Entonces, ¿por qué Sandy se comporta de esa manera? Aunque tenemos muy poca información sobre ella, lo que vemos durante el capítulo puede darnos algunas pistas. Primero, tenemos algo conocido como sentido de derecho psicológico. Básicamente ocurre cuando una persona desarrolla la expectativa de que merece recibir un trato especial o más privilegios que los demás, incluso cuando realmente no existe una razón para ello. Y Sandy parece llevar esta idea al extremo. No pide utilizar determinado espejo, lo exige. No pregunta si Mary puede atenderla, espera que lo haga. También presenta un cupón que pertenece a otro establecimiento, y aún después de descubrir que está equivocada, continúa exigiendo recibir el beneficio. Pero aquí aparece la pieza que probablemente permite que Sandy justifique gran parte de su comportamiento. El cliente siempre tiene la razón. Y esto es importante porque probablemente Sandy no se observa a sí misma pensando, soy una persona horrible y voy a tratar mal a todos. Puede existir una lógica mucho más sencilla. Soy la clienta, estoy pagando, por lo tanto merezco que me atiendan como yo quiera. El cartel del cliente siempre tiene la razón convierte esa sensación de merecimiento en una especie de autorización. También podemos encontrar en Sandy algo parecido a lo que Albert Bandura estudió mediante los mecanismos de desconexión moral. Las personas somos bastante buenas encontrando justificaciones que nos permiten hacer cosas cuestionables sin necesariamente considerarnos malas personas. No estoy diciendo que podamos diagnosticar a Sandy con algo, basándonos en un solo capítulo. Estamos utilizando estos conceptos únicamente para intentar comprender su comportamiento. Y todavía falta una pieza fundamental. Ser Sandy funciona.
Durante prácticamente todo el verano vemos el mismo patrón. Sandy exige algo y los trabajadores ceden. Regresa y vuelve a exigir. Incluso cuando está objetivamente equivocada consigue lo que quiere. Entonces, ¿qué motivo tendría para cambiar su comportamiento si comportarse de esa manera constantemente le da resultados? Mientras todos intentan evitar problemas siendo cada vez más tolerantes con ella, Sandy aprende exactamente lo contrario. Puede seguir cruzando los límites. Y quienes terminan pagando las consecuencias son los trabajadores. Kevin literalmente llega a un punto donde no soporta más y abandona el lugar, mientras Mary continúa intentando mantener la calma y ser profesional. Clarence, al ser un niño, observa todo desde una perspectiva mucho más directa. No entiende de clientes difíciles, reputación o profesionalismo. Solamente ve a una persona tratando horrible a su mamá y a sus compañeros, mientras todos continúan complaciéndola. Por eso termina rompiendo una dinámica que llevaba todo el verano repitiéndose. Y la reacción de Mary al final dice bastante. Sandy desaparece y Mary se ríe. La estética continúa funcionando, el motociclista trae nuevos clientes y Sandy nunca vuelve. El problema nunca fue que Sandy creyera que como clienta tenía derechos. El problema fue utilizar esos derechos para convencerse de que podía pasar por encima de los derechos de todos los demás. Clarence presenta frente a toda la clase un comercial de un muñeco llamado Amiguito. Completamente emocionado, revela que él también tiene el suyo. Durante el recreo, intenta compartir su entusiasmo con los demás niños, pero absolutamente nadie quiere jugar con Amiguito. Clarence insiste hasta acercarse a Reed, quien retrocede intentando alejarse y termina cayendo dentro de la caja de arena. La señorita Shoup ve a Reed llorando y culpa inmediatamente a Clarence, castigándolo durante 5 minutos sin poder jugar. Clarence observa desde lejos cómo todos sus compañeros disfrutan del recreo, mientras él permanece completamente solo. 5 minutos parecen convertirse en una eternidad y comienza a imaginar que pasan los años, envejeciendo lentamente en aquel mismo lugar. La fantasía termina cuando la señorita Shoup le avisa que su castigo terminó hace 5 minutos, y que debería aprovechar el tiempo que todavía le queda. Clarence corre emocionado para jugar, pero apenas lo intenta, la campana suena. El recreo ha terminado. De regreso en el salón, ni siquiera una actividad con una divertida sustancia pegajosa consigue levantarle el ánimo. Esa noche, Clarence continúa frustrado por haber perdido prácticamente todo su recreo y termina descargando su enojo contra Amiguito, lanzándolo contra la pared y rompiendo uno de sus brazos. Inmediatamente se arrepiente y se dirige al parque para enterrar a su juguete. A la mañana siguiente, Mary nota que algo anda mal e intenta animarlo contándole un chiste mientras lo lleva a la escuela. Pero Clarence ni siquiera sonríe. Su comportamiento comienza a cambiar por completo. Ya no disfruta pasar tiempo con Sumo y Jeff. Permanece constantemente de mal humor y extraña cada vez más a Amiguito. La situación llega a tal extremo que Clarence incluso aparece calvo, vestido con una sudadera negra y terminando constantemente en detención. Ahí se encuentra con Belson, quien sorprendentemente le dice que su nueva apariencia le queda bastante bien. Incluso propone que ambos formen equipo, pero Clarence simplemente lo ignora. Durante el siguiente recreo, Clarence lleva las cosas todavía más lejos y aparece vestido como el propio Amiguito. Busca a Jeff e intenta convencerlo de sostener el brazo de su muñeco. Pero cuando la señorita Shoup está a punto de utilizar nuevamente su silbato, Clarence intenta detenerla. En ese preciso momento, Belson aparece por detrás y le baja los pantalones frente a todos. Los niños comienzan a reírse y Clarence finalmente pierde el control. Se lanza contra Belson y lo golpea. Dustin comienza a aplaudir lo que acaba de hacer, pero Clarence está tan furioso que también termina derribándolo. Esta vez las consecuencias son mucho más graves. Clarence termina solo dentro de la sala de castigo, mientras varios niños observan desde afuera preguntándose qué harán con él. Poco después es llevado hasta la oficina del director para recibir un castigo especial. Clarence entra preocupado, toma asiento y descubre que quien está esperándolo detrás del escritorio es la señorita Baker. Pero en lugar de simplemente castigarlo, ella decide hablar con él, y entonces le entrega a Clarence su muñeco Amiguito. Clarence recupera inmediatamente la sonrisa. La señorita Baker también reconoce que lo ocurrido anteriormente no fue completamente justo. Clarence había perdido prácticamente todo su recreo por aquel castigo, así que decide darle la oportunidad de recuperar ese tiempo, permitiéndole tener un recreo especial solamente para él y Amiguito. Clarence no puede contener la emoción, abraza a la señorita Baker y sale corriendo al patio. Mientras vuelve a jugar felizmente con su muñeco, sus compañeros lo observan desde una ventana. Sumo celebra que finalmente recuperaron a Clarence, y Jeff pregunta si eso significa que pueden volver a ser amigos. Pero Dustin aparece rápidamente respondiendo positivamente. Clarence realmente no hace nada malo al inicio de esta historia. Reed termina llorando por un accidente. Clarence ni siquiera lo toca, solamente intenta enseñarle a Amiguito.
Aún así, la señorita Shoup decide castigarlo durante 5 minutos. Clarence pregunta por qué y la respuesta son otros 5 minutos. Y aquí no estamos hablando solamente de una maestra intentando mantener el orden. La señorita Shoup está abusando de su posición de autoridad. Clarence tiene todo el derecho de preguntar por qué está siendo castigado, y ella utiliza precisamente el poder que tiene sobre él para impedir que la cuestione. Y sin ninguna vergüenza, todavía le reclama por no haberle avisado que su castigo había terminado 5 minutos antes. Ella misma fue quien le enseñó a quedarse callado. La última vez que Clarence abrió la boca recibió otros 5 minutos de castigo. ¿Cómo esperaba que un niño volviera a cuestionarla después de eso? Y aquí es donde la señorita Shoup se vuelve responsable de prácticamente todo lo que sucede después. Clarence es un niño que a lo largo de la serie tiende a magnificar absolutamente todo lo que siente. Cuando está feliz desborda alegría. Cuando algo le emociona no puede pensar en otra cosa. Si algo le da miedo lo lleva al extremo. Y cuando está triste ocurre exactamente lo mismo. Una buena maestra debería aprender a trabajar con esas características. La señorita Shoup hace exactamente lo contrario, lo reprime y utiliza como herramienta algo tan importante para Clarence como jugar. Esto es todavía más cuestionable porque actualmente se recomienda que el recreo no sea retirado como castigo. Es un espacio importante para jugar, socializar, moverse y liberar parte del estrés acumulado durante las clases. Aquí podemos acercarnos a una idea de John Dewey. Para él, educar no debería reducirse a conseguir obediencia. La experiencia del propio estudiante importa porque el objetivo debería ser que aprenda algo de lo ocurrido. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué aprendió Clarence con la señorita Shoup? Realmente nada, no le explicó qué había hecho mal, no escuchó su versión, castigó su intento de preguntar, se olvidó de controlar el tiempo. Y finalmente responsabilizó al propio Clarence por su error. La señorita Shoup consiguió mantenerlo sentado durante 15 minutos, pero lo hizo utilizando un método completamente contraproducente. Toda esa frustración llega hasta su casa y Clarence finalmente explota contra Amiguito. Lo lanza contra la pared, rompe su brazo y se arrepiente inmediatamente, porque Amiguito nunca fue el problema. Solamente fue donde terminó cayendo todo lo que Clarence había acumulado. Y al perderlo comienza aquella enorme transformación. Clarence se vuelve apático, deja de disfrutar las cosas que normalmente ama, y en lugar de que los adultos se pregunten qué está ocurriendo con él, continúa recibiendo castigos. El castigo provoca un problema, el problema genera nuevas conductas, y esas nuevas conductas reciben todavía más castigos. Por eso la filosofía de la educación plantea una pregunta bastante importante. Si la finalidad de una escuela es formar a un niño, ¿de qué sirve un castigo que solamente consigue detener una conducta momentáneamente, sin ayudarla a comprenderla o regularla? La señorita Baker demuestra lo deficiente que fue el método de la señorita Shoup, porque se encuentra con un Clarence que ahora sí hizo algo grave, golpeó a sus compañeros, y aún teniendo más motivos para castigarlo, hace exactamente lo contrario. Habla con él, entiende lo ocurrido, reconoce que quitarle su recreo de aquella manera fue injusto, y le devuelve a Amiguito. Esto último es fundamental porque Amiguito fue el catalizador de toda su transformación. Clarence descargó sobre él la frustración provocada por la señorita Shoup. Perderlo terminó hundiéndolo todavía más y recuperarlo marca el inicio de su regreso. La señorita Baker finalmente le permite tener su propio recreo para liberar todo aquello que llevaba acumulado. Y eso es lo que finalmente funciona. Dos maestras tuvieron autoridad sobre exactamente el mismo niño. Una utilizó esa autoridad para castigarlo, silenciarlo y responsabilizarlo incluso por sus propios errores. La otra decidió escucharlo, comprender el origen del problema y corregir una injusticia. La señorita Shoup consiguió que Clarence obedeciera durante 15 minutos y provocó un desastre. La señorita Baker consiguió que Clarence volviera a ser Clarence. Ahí está la diferencia entre conseguir que un niño simplemente obedezca y realmente educarlo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu valioso like, hypearlo y suscribirte si aún no lo has hecho, que todo eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También te invito a darle una oportunidad a las otras series que tenemos en el canal. Estoy seguro de que alguna te va a sorprender. Por mi parte, eso sería todo. Soy Limbert Sánchez y nos vemos hasta la próxima.